Hola a todos y bienvenidos a esta nueva ponencia desarrollada desde IEBS Business School. Mi nombre es José Ramón González y soy el fundador de Solutions Insight y profesor de esta escuela de negocios en la que comparto desde hace unos años un módulo de internacionalización y geoestrategia que me ha dado pie a que esté con todos vosotros durante estos días. Lo que voy a hablaros es un poco sobre el tema de la internacionalización. Quiero contaros cómo desarrollar el proceso, qué fase sigue y cómo poderlo aplicar en cualquier tipo de proyecto empresarial. Es la idea fundamental de lo que voy a compartir con todos vosotros. Os doy la bienvenida y después sabéis que tenemos un tiempo de preguntas a través del chat que estaré encantado de responder de cualquier cosa que podáis necesitar. Por fijar un punto de arranque en lo que os quiero contar, hay una palabra que yo creo que mueve un poco el sentido de internacionalización. La internacionalización, el marketing internacional, al final es elaborar un plan de trabajo para introducir nuestros productos o nuestros servicios en un mercado diferente del que trabajamos habitualmente, que suele ser nuestro mercado local, para poder distinguir. Digamos que es una de las formas que tenemos de crecer. Y sobre todo esta palabra que tengo aquí delante de vosotros, poniendo la figura de Charles Chaplin en esta película del Gran Dictador, al final un poco estamos en un concepto de que tenemos posibilidades de acceder a casi todos los mercados del mundo en estos momentos. Y esto es un poco el concepto de globalización, es decir, ese sentido de economía abierta que podemos percibir en algunos países que nos animan y que nos pueden hacer conducirnos hacia ese trabajo de apertura de mercados o búsqueda de nuevos clientes. La internacionalización es una herramienta de crecimiento de las empresas en sus proyectos para dirigirse a otros mercados diferentes a los que trabajamos habitualmente, como os decía, y necesita de una herramienta muy clara, que es, al final, el planteamiento de una estrategia. La estrategia no es más que la selección de una alternativa que consideramos, y esto es un poco la esencia de lo que os quiero contar. Cuando yo me quiero ir a nuevos mercados, cuando yo quiero ampliar nuevos mercados, o cuando simplemente lo que busco es hasta incluso proveedores para mis productos en otros países diferentes a los míos, estoy hablando de un concepto de internacionalización. Ese es un momento en el que una empresa tiene que analizar su situación, su punto de partida, cómo está desarrollada y cómo está puesta su política de actuación en los mercados, y tiene que hacer un momento, digamos, como esta sala de juntas, como si fuera un planteamiento de una partida de ajedrez, donde dices, oye, vamos a ver, mira, tengo varios países, tengo varias formas de poderme introducir en esos países, tengo varios productos a lo mejor, tengo varias formas de comercializar. Oye, vamos a sentarnos y vamos a elegir una de ellas. A mí me gusta siempre decir que la estrategia es la selección de la alternativa más favorable dentro de una planificación de un trabajo. Así que no se me ha ocurrido otra manera más sencilla de decir, vamos chicos, si estáis aquí, bienvenidos, pues vamos un poco a seguir este proceso de internacionalización, y quiero contaros un poco los pasos, las fases. Yo lo que he hecho es hacerlo un poco más sencillo, un poco, digamos, contándolo para que en una presentación virtual lo podáis entender y comprender, y espero explicarme más fácilmente y de alguna manera os quede claro todo este proceso. Mirad, yo al final distingo tres fases diferentes en un proyecto de internacionalización. Os lo estoy enfocando a la internacionalización, seguro que lo podéis dirigir incluso a un mercado que queréis vender, que es un mercado vecino vuestro, o un mercado que de alguna manera es diferente al que sueles actuar. Todo el proceso tiene que empezar en ese planteamiento de estrategia, decimos, oye, vamos a ver, el punto de partida siempre es mi empresa.
Pero aquí os quiero hablar de algo muy diferente donde podemos hacer algo que es del todo más importante o que al menos en los otros procesos hacemos de otra manera. Normalmente la internacionalización se está ejecutando desde las empresas, desde, digamos, su lugar de origen para dirigirse a otros mercados. Si el proceso va bien y evoluciona, luego podemos acercarnos más todavía a esos mercados y, bueno, pues a lo mejor puedo trabajar de otra manera un poco más directa. Digamos que la internacionalización al principio es trabajar desde tu mercado local hacia otros mercados. Conforme vas adquiriendo más experiencia, lo que vas haciendo es acercarte a esos mercados y de alguna manera, siendo una empresa extranjera, te puedes convertir ser considerado una empresa local. Pero bueno, todo esto es parte de la evolución que no hay que adelantarse en toda esta charla. Y lo que estamos haciendo en este momento es decir, oye, mira, yo soy una empresa, ¿qué empresa tengo? ¿Cómo está? Y voy a empezar a fijar, digamos, unos mercados objetivos donde yo me puedo plantear la forma, puedo comercializar mis productos o servicios en todos ellos. Y, por supuesto, me tengo que plantear antes de arrancar en una forma en la que voy a entrar, que ahora os plantearé que tenemos diferentes formas de entrada, ¿vale? Esto, en esa primera fase, la terminaríamos seleccionando ese mercado objetivo o mercados objetivos, ahora os explicaré que eso también puede ser diferente, y estableciendo una manera de entrada. Y en la siguiente parte, en la que llamo aquí la segunda fase, que llamamos acción comercial, lo que ya hago es plantearme dentro de ese mercado un plan de acción donde quiero comercializar mi producto con un determinado precio, ¿vale? Esto, aparte de todo, estoy utilizando unas herramientas de comunicación que me permitan darme a conocer en esos mercados, adaptando mis mensajes y adaptándome al idioma y, por supuesto, planteándome una cadena de distribución o una forma de acercar al producto al mercado. Recordad que la distribución siempre es, perdón, la distribución es, a fin de cuentas, la manera de acercar el producto al cliente y eso es algo que nos tenemos que plantear muy bien en la manera internacional. Hasta aquí, en estas dos primeras fases, tendríamos recogido lo que sería el plan de marketing internacional. Pero el plan de marketing internacional recoge la parte de análisis, la parte de planificación en la que planteo lo que voy a hacer en el mercado en el que quiero y después planteo un plan de acción específico donde, sobre todo, el fin de este plan es conseguir consumidores y convertirlos en clientes de mi empresa, ¿de acuerdo? Y que me hagan un pedido y que yo pueda atenderles. Y a partir de ahí, fuera de este plan de marketing internacional, pero para que tengáis todo el circuito completo, se inicia una fase que yo llamo administrativo-financiera, que donde ya me dedico un poco a mandar la mercancía, transporte, a ver qué consideraciones de aduana tengo que cumplir, si las tengo, ¿de acuerdo? Países como los que estéis oyendo, que estéis en la Unión Europea, pues al final también puede ser que, pues puede ser que al final no tengáis que cruzar ningún tipo de aduana, pero digamos que tenéis que tener en cuenta todas las consideraciones, documentos, etcétera, para poder. Pero a mí me gusta ordenar en estas tres fases porque es muy aclaratoria para las empresas, para los proyectos. Hay gente que piensa que directamente internacionalización es la última y para nada, para nada. La última es la consecuencia de conseguir un consumidor que quiere comprar mis productos y donde yo tengo que empezar de alguna manera, a servirle administrativamente el producto, la logística de enviarle la mercancía y poderle atender en todo su sentido, ¿vale? Esa sería la fase fundamental. Vamos a ir repasando cada fase y así os puedo explicar mejor cómo construir, que es el fin de esta charla, cómo construir ese plan de marketing. Así que vamos a empezar con la primera fase que os he dicho, que es la fase de planificación, donde sobre todo hacemos una parte de, digamos, de estrategia, decir, oye, me planteo, mira, quiero vender mis productos en otros mercados, quiero saber en qué mercados podría venderlos, voy a hacer un proceso de selección de mercados y voy a ver dentro de esos mercados cómo tendría que hacer. Por daros una idea rápida, la estrategia en este sentido de marketing o de mercados internacionales, lo que busca es un proyecto de muy largo plazo. Los resultados no son inmediatos, eso es algo que decir, no son inmediatos si trabajamos desde mucha distancia.
Entonces, tenemos que darnos un tiempo a que el proyecto fructifique. Por lo tanto, tenemos que tener siempre claro el plan de, digamos, de ataque hacia ese mercado, porque lo que tenemos que dar es continuidad. Uno no puede empezar la internacionalización y dejársela cada vez, porque vas a tardar en producir resultados muchas veces, y entonces la gente se la suele dejar y no le da continuidad. Por lo tanto, lo primero que estamos haciendo con este proceso es aprender a darle continuidad. Y por eso lo tenemos que plantear desde el análisis, desde, digamos, el inicio, para luego conseguir otro propósito importante, que es adaptarnos a los nuevos mercados. Tenemos que considerar que pocas veces el mercado al que vamos a ir es igual que el que ya trabajábamos, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno de esos mercados tengo que construir, digamos, un plan de acción diferente, una forma de trabajar diferente, y yo me debo adaptar siempre a todos esos mercados. Y al final, en cada mercado, en lo que yo soy bueno, en lo que yo llamo ventaja competitiva, en lo que realmente soy bueno en la manera de comercializar o producir u ofrecer mi producto, concentrarme para podérselo hacer llegar al consumidor de ese país, al consumidor de ese producto. Por eso tenemos que plantearlo todo desde un sentido estratégico, como si una partida de ajedrez, como os decía antes en la diapositiva anterior. Resumiendo todo esto, porque supongo que como buenos especialistas que sois, esto se hace muy sencillamente analizando, por un lado, la empresa, ese análisis interno de la empresa, donde tenemos que encontrar en qué somos buenos, lo que llamamos fortalezas, y en las debilidades. Me vale esta herramienta como me puede valer el modelo de negocio Canvas, como me puede valer el análisis de la competencia, me puede valer cualquier herramienta estratégica que os permita tomar decisiones, ¿vale? Yo elijo esta porque es la que más suelo utilizar y es la que mejor, digamos, representa este proceso, ¿vale? Por el lado externo, lo que hago es ver cómo está el mundo, cómo está el entorno que me rodea, cómo tengo las materias primas, cómo está consumiendo el consumidor, tengo internet en los nuevos países, no tengo internet, cómo comercializan el producto, cómo es el sector, cómo es la competencia allí. Entonces, de ahí voy distinguiendo lo que llamamos que son oportunidades y amenazas. Mirad, una cosa que os quiero decir. Este proceso no significa sí internacionalización, no internacionalización. Quiere decir simplemente lo siguiente. Oye, mira, estoy preparado. Decisión, adelante, voy a por ello, y eso es la conclusión que tengo que sacar. Oye, mira, no estoy preparado. Tengo que hacer cambios. Oye, no, mira, con los cambios que tengo que hacer no es suficiente. Eso es la decisión de la internacionalización. Nunca asumáis que un proceso de este tipo de análisis interno y externo, de cualquier herramienta, no esta solo la que yo he elegido, tiene que reportaros al final un planteamiento de decir, oye, ¿verdaderamente estamos preparados para hacer un proceso de internacionalización? ¿Verdaderamente estamos preparados para afrontar nuevos mercados? Porque fijaros, os lo resumo ahí. ¿Tenemos equipo? ¿Tenemos tiempo en la empresa para dedicarle a todo este esfuerzo que vamos a tener que hacer hasta que consigamos resultados, los primeros pedidos y los primeros clientes y los primeros cobros, si queréis? Y otro tema, recursos financieros se hacen vitales en los procesos de venta de productos a muy largo plazo. Pensad lo siguiente, estoy planteando que todo trabajamos desde nuestro país. Vamos a ir a visitar esos países nuevos, vamos a buscar clientes, vamos a hacer ferias, vamos a hacer eventos, vamos a hacer visitas, tendremos que repetir, llamadas de teléfono, conseguiremos un pedido, lo enviaremos, tiene un tiempo de tránsito de transporte, luego tenemos que cobrarlo, es decir, todo esto requiere de un esfuerzo muy grande de una empresa. Nunca nos podemos plantear la internacionalización de una manera un poco reactiva diciendo, oye, mira, jolines, es que en ese mercado se está vendiendo mucho. Oye, mira, mi vecino, mi amigo, mi otro compañero está vendiendo mucho allí y yo también voy a ir a vender, porque esto no es así, no es una ciencia exacta, pero sí que os digo que requiere de alguna manera de mucho análisis y de mucha comprensión para poderlo desarrollar. Entonces, la decisión de internacionalización que os estoy diciendo, lo que quiere decir es decir, oye, sí o no, no es sí o no mi internacionalización. La pregunta real es, ¿estoy preparado? No estoy preparado. Y si no estás preparado, puedes afrontar los cambios que necesitas afrontar, ¿de acuerdo? Por eso me gusta este planteamiento para un proceso que requiere. Al final de este trabajo,
después de este análisis, cuando ya vemos que estamos preparados, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Oye, mira, ¿qué tengo que cambiar en la empresa? ¿O qué tengo que desarrollar? Tengo que contratar gente, tengo que cambiar la web, tengo que poner idiomas, tengo que buscar equipo comercial. ¿Qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Ese sería el punto de vista fundamental. ¿Qué cambios tengo que hacer para afrontar ese proyecto? Sí, tengo claro que me quiero internacionalizar, aunque tengo que saber qué proceso tengo que realizar o qué cosas debo cambiar. En todo esto, además, la empresa tiene que analizar en qué verdaderamente es buena. Y puede ser incluso que la ventaja competitiva que tienes en tu mercado local no sea tal ventaja competitiva en otro mercado. Puede ser otra ventaja competitiva incluso más simple o más sencilla. En cada sitio que vayamos a llegar tenemos que plantearnos por qué podemos ser buenos, porque al final ya sabéis que la ventaja competitiva se denomina así porque es lo que nos va a permitirnos diferenciarnos de la competencia. No olvidéis que nos estamos introduciendo en un nuevo país, somos una empresa extranjera en otro país y tenemos, digamos, más dificultades para poder vender porque, a pesar de que nuestro producto sea muy bueno, pues tenemos que tener la consideración de aceptación y eso va a tardar un poco más de tiempo. Por lo tanto, de esa ventaja competitiva que yo tengo, voy a construir, que digamos que eso es lo que me permite, me permite diferenciarme de la competencia, voy a construir un mensaje que luego me va a servir en el plan de marketing específico, plan de marketing de acción, para poder comunicarme con mis clientes. Por lo tanto, la conclusión del análisis, después de que tomamos la decisión, es decir, cambios que vamos a hacer, en qué somos buenos y qué mensaje le voy a mandar a mis clientes. Me quiero detener un momentito en este proceso que seguimos en esta parte de análisis inicial, donde empezamos a trabajar los mercados exteriores. ¿De acuerdo? Siempre recomendaré que los mercados que los que queramos trabajar, que salen de este proceso, lo hagamos de una manera, que al final podamos tomar una decisión sobre mercados objetivos. Es decir, tenemos más de 190 países en el mundo, creo recordar, según así un listado de la ONU. Todos podrían ser posibles candidatos para nosotros. Ya sé que luego tomamos en consideración otros temas más concretos, pero digamos que lo que vamos haciendo es filtrando mercados hasta que vamos encontrando ese mercado objetivo o mercados objetivos, que ahora os lo diré porque tiene una estrategia específica también, donde podamos comercializar. Por lo tanto, es muy importante en esta fase de análisis, una vez que hemos descubierto que estamos preparados para poder afrontar este proceso, es saber a dónde nos vamos a dirigir y saber en qué mercados vamos a tener que trabajar. Eso es lo que nos tenemos que plantear a partir de este minuto. Es decir, oye, ¿en qué país me tengo que dirigir? Entonces, esto es lo que os quiero contar un poquito. Más o menos el proceso resumido de esta selección de mercados exteriores es al final pensar en lo siguiente. Oye, mira, tengo un producto que me vale para todos los mercados, pues entonces genial. Puedo vender tu producto en un país o en varios, porque es el mismo producto para puedes venderlo en varios mercados. Bien, genial. Eso te conlleva lo siguiente. Tienes por un lado un ahorro, digamos, de costes porque el mismo producto te puede servir para varios mercados, pero al mismo tiempo, digamos que también tienes que invertir más tiempo y más esfuerzo en ir introduciendo el producto en cada uno. Tienes que ponerte un límite de mercados porque si no los esfuerzos van a ser muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo primero que hacemos en esta primer planteamiento es, oye, no, mira, mi producto es muy diferenciado, mi producto es muy especial, no me vale para todos los mercados y entonces lo que hago es una estrategia que llamamos de concentración, es decir, me limito de alguna manera a un país en concreto donde le hago un plan de marketing con una idea de introducción del producto un poco más a largo plazo y, digamos, pero que voy a obtener incluso mejores resultados porque, digamos, la introducción va a llegar más dentro, más profundo en el mercado, ¿vale? Y entonces puedo trabajar. Aquí, como os decía, estamos en ese punto importante que podemos tener dos opciones. Hoy en día, desde Internet, con las múltiples cantidades de direcciones de Internet que tenemos,
podemos estar encontrando en tiempo real información. No digo ya solo de estudios de mercado, sino podemos entrar en páginas web de centros comerciales, podemos encontrar en Google Maps y encontrar qué tiendas hay en cada calle y podemos visitarlas, ¿de acuerdo? O sea que yo online, en lo que se llama una especie de desk research, yo puedo encontrar. Por supuesto, es información muy ambigua, muy leve, que no me da una profundidad de conocimiento del mercado, pero por lo menos, oye, pues a lo mejor te permite. Desde luego, siempre la recomendación que se hace es ir directamente al mercado. Sí que digo que hagamos la selección de mercados en nuestra oficina, en nuestra mesa, pero luego visitemos esos mercados para tomar la decisión correcta en todo lo que tenemos que hacer. De este trabajo, lo que tenemos que delimitar es digamos, una serie de áreas geográficas donde podemos ser interesantes. Normalmente esas áreas geográficas son áreas cercanas de mercado, donde se agrupan países que tienen un cierto nivel de seguridad para nosotros. Digamos que lo tenemos accesible a nivel de transporte y entonces vamos delimitando áreas geográficas. Puede ser América del Sur, puede ser América del Norte, puede ser la Europa del Norte, la Europa del Este, ¿vale? Y luego ya lo que vamos haciendo, cuando vamos concretando más los criterios de lo que estamos buscando, poco a poco, digo, vamos filtrando esa información hasta que llegamos realmente a ese mercado o mercados objetivos. Mercado objetivo si nos dedicamos a la concentración y mercados objetivos si lo que pensamos es, mira, vendo menos, pero voy a diversificar mi riesgo y voy a vender el mismo producto en diferentes mercados, ¿de acuerdo? Entonces, de este análisis, digamos que tiene que salir el planteamiento de qué lugares voy a comercializar mi producto. Eso sería del todo importante conseguirlo. Una vez tengo claro digamos, el país o países a los que me voy a dirigir, en cada uno de ellos, si son varios, voy a pensarme de qué manera voy a entrar en esos países, cómo voy a acercar mis productos. Y aquí es donde me planteo, digamos, según lo que yo tenga como recursos, los objetivos, la prisa que yo tengo, el tipo de producto y mi capacidad o experiencia internacional, ¿de acuerdo? Con unas variables a considerar. Y luego, según la apreciación del riesgo de ese país, las características que tiene y la competencia, digamos, me planteo formas de entrada. No es lo mismo un país que tengo cerca, en el que, por ejemplo, los está pasando los países de la Unión Europea. La tendencia principal de casi todos los países de la Unión Europea es comercializar sus productos por cercanía, pues lógicamente en ese mercado. En teoría son mercados seguros y entonces las empresas de cualquier país de la Unión Europea están vendiendo principalmente sus productos en países cercanos. Hay una ventaja también competitiva a nivel de aduanas y puede ser mucho más, puede ser de alguna manera mucho más relevante. Entonces, eso me hace plantearme este pequeño análisis inicial, que veis que mucha información, sobre todo la de recursos, la de objetivo, la de tipo, viene del análisis inicial y las variables externas vienen sobre todo de la información que hemos buscado de esa selección de mercados. Con eso me puedo plantear hasta 4 formas diferentes, 4 grandes formas diferentes de introducir mis productos. Puedo vender yo directamente si me siento seguro y me siento capaz, venta directa al cliente, vendo a grandes detallistas o a grandes cadenas de tienda, o vendo a través de Internet, que son las ventas, las exportaciones directas que yo puedo hacer, me siento con capacidad, tengo la empresa preparada. Oye, no, mira, como quiero atender varios mercados o como no tengo tanta capacidad económica, lo que voy a hacer es buscarme a alguien que me comercialice el producto allí. Esto es lo que se denomina una exportación indirecta. Oye, pues mira, un agente comercial que solo me cobra una comisión y me va presentando los clientes y yo voy mandándole producto, pero tengo a alguien que me representa. Puedo tener un distribuidor, importador, mayorista que me compra el producto y él ya se dedica a comercializarlo. Digamos que es una estrategia muy buena para pequeñas empresas que quieren introducir sus productos, en muchos países y puede ser una manera de atender varios mercados, ¿de acuerdo? Oye, no, o mira, o una trading company que lo que hago es le enseño el producto, se lo ofrezco y ellos se dedican a comercializarlo. Este grupo se llamaría indirecta. Oye, también interesante, promocionar acuerdos de cooperación diferentes con empresas que nos ayuden a expansionarnos en los mercados. El piggyback, como una manera de compartir las redes de distribución.
Yo soy una empresa local, comparto mi red de distribución con una empresa extranjera que vende productos parecidos a los míos, no competitivos, complementarios. Le vendo sus productos en mi país con mi cadena de distribución y él al mismo tiempo, esa otra empresa, me vende. Eso es una forma que a mí me gusta mucho. Oye, no, mira, somos varias empresas, queremos trabajar mercados, lo que vamos a hacer es repartirnos los costes y confrontamos un consorcio de exportación para poder trabajar. Oye, no, mira, hay una empresa, digamos sobre todo para proyectos, hay una empresa local que necesita la ayuda de otra empresa extranjera, formamos una unión temporal, sobre todo una joint venture para poder desarrollar un proyecto concreto de ingeniería, de arquitectura o un servicio que se quiera ofrecer de alguna manera. Oye, no, mira, lo que hago es ofrecer mi licencia de fabricación, yo me quedo aquí, pero les explico cómo tienen que hacerlo y a mí me pagan un canon, ¿no? O la más conocida también dentro de esta cooperación, que es la franquicia, donde ya, sobre todo para marcas que están muy consolidadas, pues también cobrando un pequeño canon, o grande, lógicamente, pues al final les cedo la marca, les cedo todo, les cedo el producto y ellos se encargan con mi marca de comercializarlo. Y la última, como veis, y vamos evolucionando, sería directamente nos vamos al país y trabajamos desde el propio país. No necesariamente esto es un proceso ordenado, porque os he dicho, esto viene de un análisis personalizado, que tiene que hacer la empresa de todo lo que viene anteriormente. Por lo tanto, con esto cerraríamos esta primera parte. Si todo va bien, os resumo lo que hemos hecho en esta parte. Principalmente hemos tomado una decisión, hemos decidido internacionalizarnos, queremos crecer, queremos buscar nuevas maneras de comercializar. Empezamos a desarrollar ya, como veis, el plan de marketing internacional, que sobre todo en esta parte nos hemos dedicado a encontrar ese mercado objetivo, en cuántos países voy a trabajar, sobre todo en qué país concreto voy a trabajar, y luego cómo voy a entrar en ese país, bien directamente, indirectamente, cooperando o implantándome en ese país, ¿vale? Posteriormente, desarrollaremos, después de tener claro el mercado objetivo, lo que desarrollaremos es un plan para trabajar en ese mercado. Que aquí, digamos, no es que quiera confundiros, sino que hacemos lo que se llama un plan de marketing internacional que yo denominaría más de acción, marketing mix o marketing operativo, según cada uno la acepción que pueda utilizar. Normalmente es un plan de acción a un año donde uno se plantea con su producto, con su precio, su comunicación, intentar comercializar los productos en ese país, ¿vale? Bien, como veis, yo parto del mercado objetivo y he partido de una forma de entrada. Ahora empiezo, ya como sé qué país, veo si tengo que hacer algún tipo de adaptación de producto. Las adaptaciones de producto van a ser dos. Una legal, por algún requisito que nos obligue el país de destino al que vamos a llevar la mercancía, o bien una adaptación de marketing relacionada con el envase, el color, el diseño, las características del producto, el idioma, para podernos adaptar a nivel de marketing. Con todo eso fijaremos un precio lo más competitivo considerando esa competencia y empezaremos una estrategia de comunicación para poder alcanzar. Siempre aquí una gran lección que me ha quedado de mi trabajo, de mi experiencia, es que en toda esta parte, en todo momento, lo que tenemos que tener son objetivos claros y sobre todo presupuestado. ¿Cuántos recursos? Porque el presupuesto nos delimita cuántos países voy a comercializar, cuánta mercancía voy a ofrecer o qué tipo de mercancía, qué precio tengo que ofrecer, qué equipo humano. Entonces, el presupuesto de alguna manera es fundamental, esta parte financiera, cuando estamos desarrollando el plan de marketing. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, ese movimiento de acción comercial que me tiene que llevar al final de todo a conseguir un cliente. Si queréis un poco más ampliado este plan de marketing, al final de todo, como veis aquí está todo lo que hemos desarrollado, es decir, ese análisis de la situación, incluso el análisis de la competencia. En efecto, el análisis de Porter puede ser una manera también de comprobar la competencia, ¿vale? Y entonces me planteo mercados donde introducir mi producto. Finalmente, luego elijo forma de entrada en ese país
y empiezo a buscar clientes con mi plan de marketing. El plan de marketing son las 4 variables, son las 4 variables representativas donde la empresa puede, digamos, mover, modificar, cambiar para tener el éxito, sobre todo si se mide en la consecución de un cliente o en la consecución de un posible pedido, ¿vale? Todo esto, al mismo tiempo, le tenemos que poner paralelamente en ese plan, digamos, una cuenta de explotación que me recoja los resultados, donde se expresen los objetivos, donde se establezca un presupuesto de gastos que tengo que afrontar, página web, viajes comerciales, viajes de prospección, ferias, etcétera, ¿vale? Y ir viendo el nivel de rentabilidad, que esto es lo que me va a dar en el futuro continuidad a mi proceso. Pero desde luego, si no lo tengo planteado con unos objetivos, si no lo tengo medido y si no lo tengo calculado, nunca voy a poder definir la rentabilidad, simplemente alargaré el esfuerzo de comercializar, pero si no sé realmente si en este proceso estoy de alguna manera ganando dinero, no me va a servir, de nada. Por lo tanto, el plan de marketing, y esto es una de las cosas que más me piden aquí las empresas, es al final tiene que ser un documento escrito. Y ese es el mayor esfuerzo que tienes que hacer, porque al final cuesta escribir, cuesta exteriorizar, ¿vale? Y como habéis visto, tiene que tener un contenido estructurado, un contenido ordenado, donde está ese análisis DAFO, donde está ese análisis de la competencia. Tenemos que recoger un poco qué mercados que hemos considerado y qué no hemos considerado. Tenemos que poner las formas de entrada más positivas y al final lo que hacemos es establecer una estrategia, es decir, elegimos una alternativa para producir resultados en el mercado en el que hemos elegido, ¿de acuerdo? Importante también, es un proceso de largo plazo, y lo que hacemos es fijarnos de alguna manera un horizonte temporal donde vamos midiendo esos resultados y donde vamos obteniendo de alguna manera valoración de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si estáis en una empresa y os sentís capaces de desarrollar por vosotros mismos, tenéis ese juicio de neutralidad o ese juicio de capacidad de poder desarrollar vuestro proyecto empresarial, pues bueno, hacedlo. Pero si no, desde luego, contad siempre con un experto externo, si puede ser, porque os dará un punto de vista más neutral, un punto de vista un poco más natural, y entonces podéis contar con las recomendaciones de ese experto. Ese plan tiene que recoger de alguna manera, en qué países debo comercializar el producto, ¿de acuerdo? Y fijar una serie de argumentos para poder elegir esos países o que vayamos. Planteamos unos objetivos financieros con unos beneficios y al final un plan también, aunque tenga que ser algo muy formal, pues al final tiene que contar una historia que convenza a la gente, ¿no? De alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que plantearlo con un enfoque directo y sencillo. Un enfoque directo y sencillo, ¿de acuerdo? Y entonces, de alguna manera, evitar datos complejos, evitar datos complicados que nos puedan comercializar que nos impidan comercializar el producto que estamos manejando. Hasta aquí sería la parte, digamos, de plan de marketing, la parte de plan de marketing internacional, Entonces, a partir de aquí, pero no quiero que la mezcléis, pero sí que quiero que la controléis, se inicia esa parte administrativa que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? De alguna manera. Entonces, a partir de aquí, hemos conseguido un cliente. Ese cliente, de alguna manera, nos hace un pedido y empieza un proceso de facturación dentro de la empresa que es el que nos va a permitir esa rentabilidad. Al mismo tiempo, ¿sabéis? Ese producto lo tenemos que mandar, lo tenemos que enviar a otro país, tenemos que iniciar una cadena logística, a contar con los servicios de unas empresas de transporte que nos ayuden. En ese país trabajar con un tipo de alguna aduana que tengamos y, por supuesto, se inicia una gestión documental de ese proceso de, digamos,
papeles fiscales a nivel de aduana, papeles de transporte y papeles administrativos comerciales que tienen que preparar la empresa. A mí me gusta distinguirlo porque, lógicamente, un desarrollo de un plan de acción comercial, un desarrollo de un plan de marketing tiene que tener en cuenta, luego en el futuro tiene que tener en cuenta todos estos factores. Y es importante porque me van a influir en la forma en que comercializo el producto. Si lo queréis aquí representado de alguna manera, este proceso de compraventa internacional, pues al final se trata de una relación entre un exportador de cualquier país hacia un cliente que tiene en otro país, donde se le va a enviar un producto, donde se le va a hacer un contrato o una orden de pedido para ganar seguridad y donde se tiene que gestionar un pago. Por lo tanto, en este proceso, como veis, intervienen transportes de mercancías, cruce de aduanas con el papeleo fiscal que conlleva y la necesidad de bancos que nos garanticen el cobro del dinero, los medios de pago, la obtención de las divisas, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues, todo ese proceso es el proceso posterior a ese plan de marketing internacional. Por lo tanto, digamos que la consecuencia de un buen plan de marketing internacional tiene que ser conseguir un pedido, ¿de acuerdo? Y conseguir ese pedido va a conllevar una parte administrativa. Pero es que en esa parte es tan vital que si la empresa no está preparada, por muy bueno que sea su producto, si no está preparada de alguna manera para poder, de alguna manera, poder ofrecer el producto con las garantías de transporte administrativo, cruce de mercancía, preparación de la mercancía, envasado, etcétera, etcétera, fijación del punto de entrega de la mercancía y todo esto, pues al final, si no lo hacemos correctamente, se nos puede caer todo el proceso de análisis anterior y no tiene por qué ser culpa del plan de marketing internacional. Por lo tanto, para ir terminando ya con la charla, de alguna manera, estamos hablando un poco, por resumiros, una empresa que quiera hacer un proceso de comercialización de un producto, pues digamos que tiene que tener una serie de pautas que comparto con vosotros. Digamos que estos son a modo de consejos que os ofrezco para poder. Lo primero es adoptar una posición activa, quiere decir, oye, no es un proceso que viene solo, tengo que moverme, tengo que encontrar otros mercados. Resulta del todo vital poder hacer un proceso de crear un departamento de comercio exterior, ¿de acuerdo? Es decir, necesito un departamento que me dé apoyo, pero ese departamento tiene que estar ligado con todos los departamentos existentes en la empresa. Habéis visto que hay un proceso importante conforme vamos conociendo al mercado y lo vamos de necesidad de adaptar el producto, ¿de acuerdo? Esto nos va a conllevar a tener redes de distribución si las precisamos, porque supongo que a medida que crecemos más necesitamos de alguna manera tener redes de distribución y de alguna manera tenemos que mantener acuerdos de cooperación con empresas extranjeras y eso también conlleva un aspecto cultural que tenemos que desarrollar y tener en cuenta. Habéis visto, lo que hemos hecho hasta ahora es tener un plan que no solo debe incluir la parte de marketing, sino que debe incluir también esa parte de trabajo administrativo comercial para poder cerrar los pedidos de los productos que hayamos conseguido. Otra pauta interesante que sacamos de esta charla es que al final hay que investigar los mercados exteriores. Lleva un trabajo continuo, bien sea desde Internet o bien sea a través de visitas a los propios mercados. Y vamos a tener una exigencia. No vamos a lo mejor a poder mantener el mismo precio en todos los mercados. Vamos a tener que ir adaptando, pues a lo mejor para conseguir un pedido, introducirnos con un precio un poco más barato en algún mercado, compensar, pero que al final el precio medio de todas las ventas de todos los países sea importante, ¿de acuerdo? Y hay algo que ya no se puede eludir en un plan de marketing internacional, que es comunicación, sobre todo ahora que las herramientas digitales están tan precisas, incluso porque muchos de los canales, habéis visto, incluso muchas de las ventas que estamos haciendo es a través de Internet, podría ser una manera, como habéis visto, de tener. Y, por último, una última cuestión a considerar es la implantación.
es la implantación que al final, bien sea directa o bien sea a través de una, digamos, un intermediario o de alguna manera tenemos que tener presencia, que la gente note que no somos solamente una empresa extranjera, sino que somos capaces de alguna manera de estar en ese mercado y de poder atender ese mercado. Para mí, por contaros unas conclusiones rápidas y resumidas de lo que hemos estado viendo en esta charla que hemos compartido hasta el momento, para mí el éxito de la internacionalización se basa, por supuesto, tener un producto competitivo, un producto que resulte muy diferente, en el mercado internacional. Esa ventaja, sobre todo, vamos a comercializar más un producto por ventaja competitiva, porque tenemos algo que no se produce en el otro país, va a ser quizá el primer efecto llamada, ¿de acuerdo? Tenemos que tener claro cómo vamos a entrar en esos países. Habéis visto las formas de entrada. Tenemos 4 grupos de formas de entrada y cada uno de esos grupos de entrada tenemos. No significa que tengáis que hacer siempre la misma. Puede ser que la tengáis que adaptar para cada mercado si comercializáis en algún mercado más. Vale. Y viabilidad de los acuerdos que consigáis. Vale. Puede ser que en algún país tengáis que bajar el precio, digamos, no ganar tanto dinero, pero digamos que eso lo tenemos que compensar. Eso lo tenemos que compensar de alguna manera en otro país. Pero está claro que un proceso estratégico de internacionalización tiene que ser, sobre todo, viable. Tiene que tener una viabilidad económica. ¿Vale? Después, pensamos, hay que ser proactivo. Los mercados internacionales es una oportunidad para nuestro producto, pero al mismo tiempo vamos vendiendo en varios mercados, con lo cual tenemos una oportunidad de diversificación de riesgos, ¿de acuerdo? Eso es un objetivo muy llamativo que tenemos que tener en cuenta, pero habéis visto que no hay que considerar, decir, bueno, como tengo muchos mercados y como tengo muchas posibilidades, voy a vender fuera y no. Esto viene de un proceso de análisis. La diversificación de riesgos, de alguna manera, tiene que ser lógica y tiene que ser analizada y medida. Está claro que vender en varios mercados, si te falla uno, pues está bien porque puedes compensarlo con otro en el que vendas, pero no hay que considerarlo solo por eso si no hacemos bien todo el proceso de análisis. Al final, lo que tenemos que hacer es definir los objetivos a largo plazo, ¿de acuerdo? Los objetivos a largo plazo no es un proceso inmediato y por eso, digamos, como conclusión final, al final para este éxito la clave es la continuidad, la constancia que de alguna manera. Así que para ir terminando, digamos, esta frase que me gusta utilizar, dice, oye, mira, como en el marketing, la internalización también son 4 P's, ¿no? Ya ves que el marketing se hizo famoso entre los que saben y no saben marketing por las 4 variables, las 4 P's. 2 son la paciencia y la perseverancia, son fundamentales en este proceso, ¿de acuerdo? La paciencia, como habéis visto, porque no es un proceso fácil, hay que caerse muchas veces y nos vamos a equivocar muchas veces, de ahí un poco la perseverancia. Y ya como sorpresa final para ir terminando, ¿de acuerdo? Las otras 2 P que diréis que faltan aquí, pues son fundamentales y, como decimos aquí, las 2 P's que faltan serían, de alguna manera, pico pala. Es decir, que al final esto es un proceso lento, es un proceso muy cuidado, es un proceso que tenemos que trabajar, es un proceso muy bien desarrollado, ¿de acuerdo? Y necesita de mucho trabajo y mucho esfuerzo, lo que quiero expresar con este pico pala, ¿no? De alguna manera. Bien, creo que hasta aquí la charla. Os doy las gracias por vuestra atención. Bueno, al final quería compartir unas ideas con vosotros sobre este plan de, internacionalización, de cómo desarrollarlo. Espero que hayan quedado bien claras esas 3 fases. Como habéis visto, lo hago de esa manera ordenada porque cuando lo aplico en las empresas les viene muy bien y esa sería una manera fundamental de poder trabajar. Quedo abierto ahora en este momento, a las preguntas que vais poniendo por el chat y voy contestando. ¿De acuerdo?
Vale, leo aquí una primera pregunta de Víctor. Dice, requiere una negociación en base a qué métricas, retorno de inversión, resultados de venta, inventario, equipo, tecnología, son métricas básicas. Vale, la colaboración que preguntas, Víctor, de alguna manera, la colaboración lo que quiere decir, ¿vale? Lo que quiere decir es que has hecho, yo creo que son más términos de negociación. Ahora bien, la negociación sabes que es un punto de que cada parte de esa negociación tiene un punto de conocimiento. Entonces, yo creo que tu punto de vista, si tú eres el vendedor, tu punto de vista viene de tu análisis que has hecho de la empresa de alguna manera. La negociación tiene que conducirnos, como os digo, en ese plan de marketing, a obtener un cliente y obtener unos resultados, ¿de acuerdo? Y para mí, desde luego, yo siempre considero que toda acción de marketing es una acción de inversión. Por lo tanto, yo creo que de los indicadores que mencionas aquí, el mejor de todos ellos que me estás indicando aquí, que estoy mirando, yo creo que sería el retorno de la inversión. Es decir, toda acción de marketing tiene que tener un retorno, nunca tiene que ser considerado un coste. Todo lo que mencionas aparte, pues digamos que son los recursos que son necesarios, la tecnología, la audiencia, etcétera, es valorable, pero yo a fin de cuentas creo que el punto fundamental, Víctor, espero que sea así, yo lo consideraría el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Veo, Víctor, aquí otra pregunta que has lanzado. ¿Las zonas geográficas se filtran a base de ventas adquiridas, ventas netas, aunque una área geográfica no produzca grandes ganancias, pero sí su radio de ventas? A mí, a nivel, si trabajas con varios mercados, me gusta considerar la media. Puede que ser que algún mercado no sea tan rentable, pero desde luego la presencia se hace fundamental para luego poder alargar la presencia. Y yo sí, desde luego, más que por ventas, a lo mejor no lo haría tanto. O sea, por ventas, desde luego, es la facturación es relevante, pero también por número de clientes. Yo ordenaría los países por importancia, por relevancia, y de alguna manera siempre los ordenaría por nivel de ventas, pero volvería a lo mismo. Volvería a lo que planteabas antes, ¿no? Es que si es del todo, ¿vale? Kira y yo, dice Samuel, estamos vendiendo servicios profesionales, pero nuestro enfoque está centrado en colaboraciones y negociaciones profesionales a largo plazo. De momento nuestro producto es un servicio, pero creo que lo que has mencionado creo que es fundamental. Sí, sobre todo cuando se trata de servicios. Cuando se trata de servicios, digamos que la manera más lógica de expansionarse hacia otros mercados va a ser de alguna manera poder encontrar colaboraciones, porque un servicio es algo intangible y si no tienes a alguien que te apoye allí, en ese país de destino en el que quieres vender tu producto, pues no vas a poder hacer nada. Yo siempre en la parte de servicios, sobre todo cuando empezamos a introducirnos y hasta que somos una marca un poco reconocida, que lo tenemos un poco más fácil, siempre desde luego en las empresas de servicios tendría que conocer más profundamente el producto que comercializáis, Samuel y Kira, pero yo plantearía siempre los intermediarios, las colaboraciones con esas empresas. ¿Cómo podemos introducir, dice Pablo, un producto o servicio en un determinado mercado donde hay excesivas limitaciones económicas, culturales, legislativas o de accesibilidad? Esa es la pregunta del millón. Muy bien, Pablo. Bueno, un producto que tiene tanta limitación, lo que te exige es más adaptabilidad, porque todo lo que estás diciendo lo hemos visto. Los factores económicos están más relacionados con el marketing, los culturales nos van a exigir, pues a lo mejor cambios también, pues de envasado, de producto, etcétera. Lo que nos requieren es mucho más trabajo, mucha más inversión. Desde luego, a mayor inversión que necesite el producto para ser introducido, pues a lo mejor si la rentabilidad o el precio no va a ser del todo competitivo para poder cubrir ese margen que necesitamos, pues bueno. Es decir, el hecho de que un mercado tenga muchas limitaciones no significa que lo tengamos que desechar. Ahora bien, está claro que el esfuerzo tiene que ser mayor, ¿no, Pablo? Y entonces, dices un programa informático en un país subdesarrollado que va a costar. Pues bueno, lógicamente aquí donde vas a tener que buscar más la colaboración no va a ser en el propio mercado. Si me estás hablando, vas a tener que buscar la colaboración a través de organismos gubernamentales de ese país que te ayuden a comercializar, tanto de tu propio país, ¿no, Pablo?, como del país de destino, que te ayuden a comercializar ese producto, ¿vale? Esa sería la idea fundamental. Está claro que si
a través de intermediario el producto no sale rentable, desde luego mi opción sería desechar ese mercado. Pero no porque, sino porque lo que he dicho y me mantengo, si un país no es rentable, no me interesa estar haciendo el esfuerzo de trabajar en ese mercado. ¿De acuerdo? ¿Tenéis más preguntas? ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Estaré encantado de contestar a vuestras preguntas si tenéis alguna pregunta más de los que estéis aquí presentes. Gracias. Veo, Pablo, gracias. Te doy las gracias a ti porque veo que te ha contestado, desde luego. Limitación no quiere decir imposibilidad. Limitación es más exigencia, ¿vale? ¿Qué consideras para promediar un precio en un servicio de nicho azul? ¿De acuerdo? Bueno, como para promediar un servicio en un nicho azul, entiendo que es un mercado con muchas posibilidades. Desde luego, a mí me gustaría, lo que me gusta siempre es considerar, por eso también insistía en esa parte administrativa, no solo los costes de producción y el margen de beneficio, también intentaría de alguna manera poder trabajar con las consideraciones de facturación, envío, transporte. A fin de cuentas lo va a pagar el consumidor final, pero desde luego para promediar yo tendría sobre todo en cuenta los gastos de promoción y los gastos de producción o de creación del producto que estoy comercializando en ese nicho azul. Y mantengo y repito el tema de la rentabilidad. Cuando dice Víctor, los planes de marketing, cuando se ejecutan, se realizan interacción fase a fase, sí, ¿vale? Si yo preferiría ir iteración, si los quieres mencionar como de alguna manera, yo los consideraría fase a fase, ¿eh? No los consideraría del todo, no los consideraría de alguna manera ir directamente a una fase intermedia de las que te he mencionado, sino que vamos a trabajar más en iteración. Yo por eso os he puesto el proceso por fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Es que es la mejor lección que me ha quedado del trabajo que hago con otras empresas. Y desde luego, cuando lo tienen más claro y saben en cada sitio lo que tienen que hacer, entonces el proyecto se plantea de alguna manera mejor, ¿de acuerdo? Entonces, sí, Víctor, bueno, tiene que ser de alguna manera en iteración, ¿vale? Kira, gracias a ti. Samuel, gracias. Veo que he contestado la pregunta, con lo cual, vale, pues voy a esperar un poquito más por si tenéis que hacer alguna pregunta más aquí en el chat. Estoy encantado de las preguntas que estáis haciendo. Desde luego, demuestra que tenéis control, que tenéis conocimiento del tema. Estoy mirando hacia arriba del chat por si me he dejado alguna pregunta pendiente. No, veo que no. Así que os damos unos segundos más, unos minutos más, por si queréis lanzar alguna otra pregunta, que yo encantado que aprovechéis. O sea que luego a través de IBS nos podéis encontrar y bueno, y podemos en cualquier momento, si os surge una duda, encantados de poderlo resolver. Recordad que esta charla está siendo grabada y que luego estará colgada en streaming en YouTube, estará en YouTube, con lo cual podréis hacer uso de ella y encantado de tal. Víctor, ha sido increíble. Oye, pues muchas gracias. Se agradecen porque cuando uno trabaja así en virtual no tiene la expresión y se agradecen vuestros mensajes de aclaración o de sensación, porque por lo menos al oyente, al ponente le permiten medir un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues bueno, viendo que no sale ninguna pregunta más, voy a proceder a despedirme de esta charla. Ha sido, como os he dicho, un placer estar con vosotros. Os agradezco vuestra presencia. Confío que la encontréis interesantes. Contad con nosotros a través de IBS para cualquier formación. Tenemos máster que pueden ayudaros en cualquier sentido y entonces, pues nada, os doy un saludo y hasta otra.